Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar un tema que había quedado pendiente sobre el plexo lumbosacro. Habíamos revisado el tema del plexo braquial hace un par de días y este tema había quedado pendiente. Vamos a ello. Para empezar a hablar del plexo lumbosacro, debemos primero determinar el origen de las raíces nerviosas y tenemos raíces desde L2, lo vamos a llamar L2 porque sale del disco entre L1 y L2 hasta el nervio sacro S3. Estas raíces van a tener una distribución descendente y lo primordial al realizar este tema es comprender la función de la inervación de cada raíz nerviosa y qué puede pasar si los pacientes presentan lesiones en diferentes niveles, qué esperar en el examen físico. ¿Ok? Entonces, vamos además de eso a revisar la inervación por dermatomas del miembro inferior y también vamos a tomar en cuenta la parte de inervación sensitiva en el pie. Es muy importante saber diferenciar qué nervio inerva qué parte del pie. Y bueno, entonces desde L2 vamos a empezar con L3 y L4 a formar una raíz nerviosa, y esto al juntarse forman el nervio femoral. Recuerden que estas raíces tienen una distribución posterior. De L2 a L4 tengo raíces con una distribución posterior que me van a formar el nervio femoral. Este va a inervar el sartorio, el músculo pectíneo y el cuádriceps femoris. ¿Cuál es la acción primaria de este nervio? Extender la rodilla y flexionar la cadera. Ahora, asimismo de L2, L3 y L4, pero con una distribución anterior, es decir, por delante de los nervios que acabamos de mencionar, de las raíces que acabamos de mencionar, se van a unir estas raíces para formar el nervio obturador, que va a inervar los músculos gracilis, el aductor largo, el aductor corto y una porción del músculo aductor también. Entonces, este músculo va a provocar la abducción del muslo y también rotar internamente el muslo. Ahora, siguiendo con el plexo lumbosacro, tenemos otras raíces nerviosas que van a ir desde L4 hasta S3, pero con una distribución anterior. Entonces, esta unión de raíces nerviosas va a formar el nervio tibial, que va a inervar el compartimiento posterior del muslo, donde está el músculo semimembranoso, semitendinoso, el músculo bíceps femoral y el aductor mayor. Entonces, como les mencionaba, esta tiene una distribución anterior. Además, también inervan la parte posterior de la pierna, donde está el músculo sóleo, el gastrocnemius, el flexor largo de los dedos, también el flexor del dedo gordo y el tibial posterior.
También inerva los músculos de la planta del pie. ¿Cuáles son las funciones de este nervio tibial? Flexionar la rodilla, extender el muslo. Y aquí va a estar también el reflejo del reflejo patelar entre L4 y L5. Además que al inervar los músculos del pie, también va a ayudar a la flexión plantar, que son los nervios de S1 y S2. Entonces, este nervio tenía una distribución anterior, de raíces anteriores. También vamos a encontrar raíces posteriores. Las raíces posteriores de L4 solo hasta S2. El nervio tibial llegaba hasta S3. Pero ramas posteriores del L4 hasta S2 me va a inervar la cabeza corta del bíceps femoral, me va a ayudar a flexionar la rodilla, y esto va a ser gracias al nervio peroneo común, un nervio peroneal. Entonces, este nervio posteriormente va a tener una división entre superficial y profundo, que lo revisaremos también más adelante. Estas son las ramas o los nervios terminales del plexo lumbosacro, pero también debemos tomar en cuenta que la formación acá de un nervio muy importante como es el nervio ciático se va a producir al juntarse la rama del nervio peroneal común con el nervio tibial. Entonces estas dos se unen, forman una sola vaina y forman el nervio ciático, tan famoso en las patologías lumbosacras, ¿no? Entonces, ya hemos revisado los nervios terminales principales del nervio lumbosacro. Hay varias ramas que son ramas colaterales del nervio lumbosacro que también son de importancia, pero hay dos que son muy testeables, que pueden aparecer preguntas. Las otras son ramas con muy poca función o muy poca importancia clínica. Entonces, las ramas colaterales que vamos a revisar va a ser el nervio glúteo superior, que son ramas posteriores de L4 a S1. Acá lo vamos a formar en otro color para no confundirnos. Esto me va a inervar el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. ¿Y cuál va a ser su función? Estabilizar la pelvis y abducción de la cadera. Ok, entonces este es el nervio gluteal superior. Y tenemos otra rama o otro nervio colateral con ramas posteriores de L5 a S2, un poquito más abajo. Ok, entonces estas raíces posteriores van a formar el nervio gluteal inferior. El superior va a ser de L4 a S1, el inferior de L5 hasta S2, pero son, como les mencioné, ramas posteriores. ¿Y cuál va a ser la inervación de este nervio? El glúteo, el músculo glúteo mayor. Va a ayudar a la extensión de la cadera y a la rotación lateral del muslo. ¿Ok? Entonces, hay otras ramas colaterales de menor importancia, como la rama para el gemelo superior, la rama para el obturador interno, que va a ayudar a la rotación lateral del muslo, pero el glúteo inferior ya me hace esta función de manera principal. Entonces son ramas de menor importancia clínica, como el nervio lateral femoral cutáneo, que también son ramas posteriores, por eso leo de L2 a L3,
que va a estar causando inervación solamente de la piel en la parte anterolateral del muslo, y este nervio tiene una porción posterior que va a estar en la parte posterior del muslo, pero sin función motora, sino solo función sensitiva. Es por eso que clínicamente o para el examen no tiene mayor importancia clínica. ¿Ok? Entonces, esas son, en resumen, las raíces o los nervios terminales del plexo lumbosacro, con un resumen de las funciones. Ahora, les mencionaba yo hace un momento sobre la importancia del reflejo plantar, que va a estar determinado por el nervio que sale entre L4 y L5. Entonces, cuando hay una lesión a este nivel que afecta el reflejo motor o el arco reflejo, vamos a tener un paciente con hiporreflexia o con un reflejo patelar o reflejo rotuliano totalmente abolido. Entonces, hay diferentes lesiones que tienen relevancia clínica. Por ejemplo, una de las ramas que mencionábamos, el nervio gluteal superior, va a tener el paciente debilidad en la deducción de la cadera. Entonces, el paciente, al no poder estabilizar la misma, va a tener una marcha que se llama la marcha de Trendelenburg, porque el tronco va hacia el lado de la lesión para compensar la descompensación, o que no puedes nivelar la pelvis. ¿Ok? O por ejemplo, tener una lesión en el nervio ciático, que ya vemos cómo se formaba, vamos a tener debilidad en la extensión del muslo, pérdida de la función de flexionar la rodilla, ¿okay? Debilidad muscular por debajo de la rodilla y pérdida de sensibilidad en la parte posterior del muslo. ¿Ok? Entonces, aparte, como les mencionaba, el nervio peroneo común se dividía en el nervio peroneal profundo y superficial. ¿Okay? Cada uno tiene su función. El profundo ayuda a la inversión del pie y a extender los dedos, y el superficial a la eversión del pie y a la sensación de la parte anterolateral de la pierna, el dorso del pie, excepto del primer espacio interdigital. Eso no es por el nervio peroneal superficial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión en el nervio peroneo profundo, voy a tener una inversión del pie debilitada, voy a perder mi fuerza o la habilidad de extender los dedos de los pies. ¿Okay? Y si es muy severo, voy a tener lo que se llama el signo clínico del pie caído, foot drop. ¿Okay? Entonces, este nervio, que al principio son ramas del nervio peroneal común, a veces en la parte de la espalda está comprimido por el músculo piriforme. Eso es lo que se llama el síndrome piriforme, que tiene dolor de espalda y además tiene pérdida sensitiva. Para mostrarles un poco la importancia de reconocer el nivel de lesiones, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar que tengo un paciente con una lesión del disco entre L4 y L5. Recuerden que entre L5 y S1 hay un cambio en la anatomía, porque pasa de ser una vértebra lumbar a una sacra. Entonces vamos a dibujar el canal espinal acá. Y esta lesión del disco va a causar que la hernia protruida hacia el canal me empiece a causar irritación del nervio.
Generalmente lo que primero se desarrolla son las parestesias o la sensación esta de adormecimiento. Y si la lesión se hace más severa, es decir, si hay una mayor protrusión de la hernia del disco o una mayor compresión del nervio, o si esto pasa a ser algo ya crónico, si no recibe un tratamiento adecuado, el paciente puede tener también debilidad muscular a este nivel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto formaba parte del nervio ciático a este nivel, ¿verdad? Entonces podemos tener debilidad en flexión de la rodilla, debilidad en la flexión del pie también, además de los síntomas sensitivos que van a afectar la parte posterior del muslo, de la pierna. Cuando pasa ya la parte de la pierna, el nervio ciático se inerva ya la parte más medial. Entonces no es netamente o puramente posterior, sino que se va a la parte lateral, como siguiendo la dirección del dedo pequeño del pie. ¿Ok? Entonces, eso pasaría en el caso de que este paciente tenga una lesión a este nivel. Es por eso la importancia de saber distinguir a qué nivel está la lesión, qué nervios pueden estar afectados y qué espero yo encontrar clínicamente en el paciente, además del dolor. Ahora, esta imagen es parecida a lo que veríamos en una resonancia, ¿no? Pero, ¿cómo yo sé o cómo identifico, aparte de los síntomas que me indica el paciente, qué lado va a estar más comprometido o si es bilateral, si es unilateral, cómo puedo distinguirlo yo? Vamos a hacer una pequeña imagen también acá, que sería en teoría el corte axial de la resonancia magnética. Este de aquí va a ser el disco, va a representar el disco. Voy a dibujar en la parte posterior las carillas articulares junto con la apófisis espinosa. Ok, entonces esta es la parte ósea. Vamos a dibujar aquí derecho e izquierdo, left and right. Y supongamos que este es mi canal, ahí va a estar el tickle sac. Mi hernia generalmente va a comprimir más un lado que otro. Es muy raro que sea bilateral y muy simétrica. Si es así, podría hacer una compresión tricompartimental, que no solo afecta a las dos foráminas que las vemos acá a los lados, sino que también afecta el canal. En casos muy graves podría causar un síndrome de cola de caballo, que es una emergencia en neurología. Entonces vemos la salida de los nervios hacia cada lado, pero en este caso, como vimos que hay mayor compresión del lado derecho, yo espero mayor sintomatología, o aunque el paciente no lo note, durante el examen físico, al valorar la fuerza motriz del paciente en la pierna derecha, yo voy a ser muy cauto en encontrar esa disminución en la función motora. Ok, entonces eso es creo que un resumen bastante completo sobre el plexo lumbosacro. Vamos ahora a revisar la distribución de los dermatomas y dónde esperar sintomatología sensitiva de acuerdo al nivel de la lesión. La verdad que no me considero un buen dibujante, en realidad me considero un mal dibujante. Dibujo siempre fue mi
mi materia con las notas más bajas en comparación con las otras. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para hacer la revisión completa de este tema, ¿no? Y no solo quedarnos con el dibujo del plexo lumbosacro. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo. Voy a dibujar la parte anterior de la extremidad inferior. Acá estaría el pie. No, esto es posición anatómica, ¿no? Entonces aquí estaría el pulgar. Vamos a completar el pie. Y acá está la pantorrilla y bueno, acá ya está el muslo. Y acá voy a dibujar la parte posterior de la pierna. Ok, el talón. Parece un poco que tiene atrofia muscular, pero bueno. Ahí salió más o menos. Entonces vamos a revisar los dermatomas, dónde están ubicados. Y, por ejemplo, acá en la parte anterior y superior del muslo vamos a encontrar a L1 y L2. L3 va a estar de la parte también anterior hasta bastante de la parte lateral medial del muslo. L4 prácticamente desde la rodilla hacia abajo, hacia el pulgar. L5 va a inervar la parte anterior entre L4 y S1 y también el segundo y tercer dedo del pie. Y el nervio S1 va a inervar la parte lateral, anterior lateral, hasta el cuarto y quinto dedo del pie. Eso en cuanto a la distribución lumbosacra en la parte anterior de la pierna y hacia la parte genital, pues tenemos los nervios sacros S3, S4 y S5, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Es la misma inervación en cuanto a los nervios sacros. Y en la parte posterior o en este dibujo que representa el miembro inferior pero de una vista posterior, vemos que en la parte alta hacia el lado, o sea, la parte lateral superior, va a ser por L3 y L4. Hacia la parte posterior y también llegando por detrás de la rodilla está L5, que también agarra parte del compartimiento inferior de la pierna, llegando hasta la inervación del pie. Vamos a tener S1 hacia los últimos dos dedos del pie, el cuarto y el quinto, ¿verdad? Así como en la parte anterior veíamos que inervaba la parte lateral, acá va a inervar la parte posterior. Entonces S1 va a tomar una parte posterior, una parte lateral y una leve parte anterior o el compartimento anterior de la pierna. Hacia la parte más medial, llegando hasta el talón, vamos a encontrar también el S2. Pero esto es muy importante diferenciar aquí. Este nervio S2 no me va a inervar el pie, solo llega hasta la parte aquilea o del tendón de Aquiles. La parte del talón y el
segundo y tercer dedo del pie lo va a inervar L5, como vimos en el dibujo que está acá a la izquierda. Y la parte más medial va a estar inervado por L4, también hasta el talón. Y esta parte de acá va a estar inervada por L3, que es la parte más medial desde el muslo hasta la pantorrilla. Entonces, esa es la división de los dermatomas. O sea, dependiendo del nivel de la lesión, vamos a encontrar lesiones sensitivas o alteraciones sensitivas en el paciente según el dermatoma afectado, o viceversa. Si el paciente acude o tenemos una pregunta del examen, por ejemplo, donde el paciente te describe, bueno, se me duermen el cuarto y el quinto dedo de mi pie izquierdo, ya estamos sospechando que eso está afectando a S1, ¿verdad? S1 va a darle inervación sensitiva al cuarto y quinto dedo del pie. Entonces, probablemente el paciente tenga una lesión a nivel de L5 a S1 en este caso. Entonces, con la clínica del paciente, antes de que el estudio se realice, ya sea una resonancia magnética o un nervio de conducción nerviosa para ver si tiene radiculopatía, antes de que me llegue el resultado, yo ya estoy esperando de acorde a la sintomatología que el paciente me explicó. ¿Ok? Entonces, grábense bien los dermatomas, practíquenlos, dibújenlos, porque tanto la distribución como la función es de vital importancia para poder tener muy en claro qué hace cada nervio, dónde voy a tener cada alteración, etcétera, etcétera. Entonces, ya después podemos revisar preguntas del examen, cómo hacen preguntas sobre el plexo braquial, así como hicimos hace poco sobre preguntas sobre el plexo braquial. Vamos a hacer preguntas sobre el plexo lumbosacro también para practicar. Ahora, otra parte que quería revisar antes de dar por terminado el video del día de hoy es la inervación sensitiva en la parte baja de la pierna y del pie, propiamente dicho. Como les dije, pues no soy un gran dibujante, pero bueno, se hace un esfuerzo por tratar de revisar el tema por completo y que esto acá les sirva no solo como una guía para saber cómo tener en claro ciertos conceptos o cómo aprender a resolver preguntas sobre este tema, preguntas de UCMLE, sino también en la vida diaria. Asimismo hice a mi izquierda un dibujo de la parte anterior de la pierna y del pie, y del lado derecho pues está la parte posterior. Se está viendo prácticamente la planta del pie. Entonces, voy a dibujar con varios colores para tener un poco más claro. Esta parte lateral, muy pequeñita, es inervado por un nervio que es el nervio sural. Este nervio sural es una rama que nace de la combinación del nervio peroneo y ramas del nervio tibial. Entonces, la parte posterior de la pierna, que ya lo vamos a ver en un momento, y esta parte lateral del pie va a ser inervado por este nervio sural. Entonces, si yo tengo una lesión directa en este nervio que puede ocurrir por un traumatismo o por alguna enfermedad desmielinizante, pues ya sabemos qué músculos podrían estar afectados. El primer espacio interdigital
que lo voy a dejar aquí sin dibujarlo o sin pintarlo de amarillo, va a ser el nervio peroneo profundo. Y esta parte que estoy dibujando acá va a ser el nervio peroneo superficial. Todo lo que está en amarillo. Entonces, la parte del dorso del pie está inervado por el nervio peroneal superficial. A excepción de, como les mencionaba, el primer espacio interdigital. Eso va a ser por el nervio peroneo profundo. ¿Ok? Y esta parte, la parte medial de la pierna, hasta la parte del talón, va a ser inervada por el nervio safeno. ¿Okay? El nervio safeno es una rama del nervio femoral. Vimos al inicio del video cómo se formaba el nervio femoral por las raíces del plexo lumbosacro. Entonces, esta parte de darle inervación a la parte medial de la pierna también toma parte del pie. Entonces, en la parte posterior, el nervio safeno pues no se va a ver mucho, solo esta parte lateral entre la pierna y el pie. Y la mayor parte de este compartimiento posterior va a estar inervada por el nervio sural, que lo vimos en el dibujo anterior. Entonces, todo lo que es la pantorrilla, el músculo sóleo, va a estar inervado por este nervio. Ok, entonces en la parte ya del pie, aquí podemos dividirlo. El nervio tibial se va a encargar de inervar la planta del pie. Y el nervio tibial va a tener una subdivisión, que es el nervio plantar medial, anatómicamente hacia la parte medial, y el nervio plantar lateral, que toma el quinto y la mitad del cuarto dedo del pie. Entonces, estas dos son ramas del nervio tibial. Y esa es la inervación o cómo se produce la inervación del pie y la parte inferior de la pierna. Ok, entonces disculpen el dibujo, la verdad no soy nada bueno dibujando ni pintando, pero espero que al menos haya servido para tener un poco más claro el tema. Es que para que tengan una idea anatómica, esta es la pantorrilla. Parece que me ha salido con atrofia acá en el dibujo, pero bueno, estaba haciendo el esfuerzo para dibujar. Esa es en resumen la formación del plexo lumbosacro, los dermatomas de toda la pierna, y acá quería darle bastante énfasis a la inervación del pie, de dónde sale cada raíz nerviosa, de dónde es rama. Pero espero que les haya gustado el video, que el tema sea más comprensible en este momento y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues no se olviden dejarla en los comentarios. Me están pidiendo bastante neuro en Instagram, me están escribiendo para revisión de temas de neuro, pero yo creo que en los videos posteriores también podemos hacer una mezcla. Hay un tema muy interesante que creo que hay que revisarlo, que es el equilibrio ácido-base.